MySQL es un sistema de base de datos relacional. Esto quiere decir que puede administrar bases de datos relacionales, las cuales a su vez el modelo relacional se basó en la teoría de conjuntos y ve todos los datos en forma de relaciones. Es un sistema multihilo, el cual quiere decir de que puede soportar varias tareas a la vez. Lo que podemos decir que es un sistema concurrente. Es un sistema multiusuario, el cual puede administrar varios usuarios al mismo tiempo. Su código es libre, es GPL. Esta licencia, la más utilizada para poder ver, entender y editar el código, fue desarrollado por Richard Stallman y está desarrollado en el estándar ANSI C, que es un estándar de programación del lenguaje C, que lo publicó el Instituto Nacional Estadounidense de los Estándares. Algunas características importantes del sistema de bases de datos MySQL es que soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50 millones de registros. Además tiene un software de rendimiento para la gente que desea probarlo, y no solamente para MySQL, sino para otros sistemas, para otros motores de base de datos. Es la segunda base de datos más utilizada en el mundo y es la más utilizada con código abierto. Es soportado en varias plataformas: Linux, Windows, OpenBSD, Solaris, entre otras. Cabe mencionar que MySQL tomó auge gracias a las aplicaciones web, porque siempre está muy familiarizado con PHP, aunque no solamente en aplicaciones web, sino que también puede ser en aplicaciones de seguimiento como lo es Boxilla. Posee muchas herramientas gráficas para poder utilizarlo, como sería Workbench, PHPMyAdmin y HeyDSQL. Todas estas son gratis y se pueden conseguir en el internet. MySQL surgió alrededor de la década de los 90. Michael Wintenis comenzó a usar MSQL para conectar sus tablas, eh, usando sus propias rutinas de bajo nivel y SAM. Cabe mencionar que MSQL es mini SQL y que históricamente fue un importante sistema administrador de base de datos. Michael Wintenis, al probar MSQL, llegó a la conclusión de que este no era lo bastante flexible ni rápido para lo que necesitaba, por lo que él mismo tuvo que desarrollar las nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos totalmente compatible con MSQL. Ahora, el origen del nombre de MySQL tiene dos teorías. Una teoría es que dice que los nombres de sus librerías han llevado el prefijo My durante 10 años. Y la otra teoría es de que uno de los programadores de MySQL tuvo una hija que se llamaba My. Los requerimientos para la base de datos de MySQL van a depender específicamente del tamaño de la base de datos que vamos a manejar. Va a depender mucho de la cantidad de consultas y el tráfico de datos que tengamos para tener más recursos y suplir las necesidades. Como por ejemplo, una pequeña base de datos para una farmacia que necesita llevar el inventario nos costaría unos 512 MB de RAM, 1024 MB de memoria virtual y 1 GB de disco duro. A diferencia de un restaurante con más de 300 sucursales y con un sistema en línea, utilizaríamos unos 32 GB de RAM, 16 GB de memoria virtual y 10 TB de memoria dividida en 3 racks para hacer backups y asegurar que no se pierda la información. Entre las características principales de MySQL tenemos que aprovecha la potencia del sistema multiprocesador gracias a su implementación de multihilo. Esto depende del ordenador con el que estemos ejecutando este gestor de base de datos, ya que si tenemos mayor cantidad de procesadores, MySQL tiene esta implementación de multihilos, lo cual aprovecha todos los recursos de nuestro computador. Soporta gran cantidad de tipos de datos, cuenta con una gran lista de tipos de datos que prácticamente no nos hará falta ninguno. Dispone de APIs en gran cantidad de lenguajes. Existe implementación para C, C++, C Sharp, Java, PHP y muchos otros lenguajes, ¿verdad? Gran portabilidad entre sistemas. Con esto nos referimos a que se desarrolla muy bien en un ambiente Windows como en un Linux, por ejemplo. Soporta hasta 32 índices por tabla, gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los datos. También tenemos que se puede descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones.
Es muy similar a cómo se desarrolla o se ha desarrollado el sistema operativo Ubuntu o todas las distribuciones de Linux, ya que al ser open source los usuarios pueden modificar su código y esto hace que el avance sea mucho más rápido, ya que se construye entre una gran cantidad de programadores. Es una de las herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. Esto se debe también a que la velocidad con la que trabaja MySQL en las bases de datos, especialmente las pequeñas, es bastante rápida en comparación a otras bases de datos. MySQL considerado el manejador de base de datos más rápido de Internet. Gran rapidez y facilidad de uso. MySQL es open source, esto hace que la utilización sea gratuita y se puede modificar con toda libertad. Como habíamos mencionado, ha apoyado positivamente su desarrollo. Su velocidad está relacionada a la cantidad de datos. Las ventajas: la velocidad de realizar las operaciones, lo que lo hace uno de los gestores con mejor rendimiento, como habíamos dicho. Bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos. Esto se refiere a que en una computadora con bajas capacidades podemos ejecutar MySQL y nos funcionará muy bien por estos bajos requerimientos que necesita para gestionar una base de datos. Facilidad de configuración e instalación, multiplataforma, lo que mencionábamos de diferentes sistemas operativos que pueden utilizar MySQL, conectividad y seguridad y uso gratuito. Entre las desventajas tenemos un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. Esto es bastante cierto. Hoy en día contamos con el internet y es muy fácil acceder a foros y sitios de ayuda donde encontramos comentarios de programadores más experimentados que nos ayudan a resolver los problemas, pero documentación oficial no se encuentra para todas las utilidades. No es intuitivo como otros programas de gestión de base de datos, ¿verdad? No es tan fácil descifrar qué debo de hacer para realizar cierta tarea, ¿verdad? Frente a cantidades grandes de datos, la velocidad de MySQL es baja. Esto es en comparación a otros gestores de datos que se enfocan a bases de datos grandes, ¿verdad? Pero el rendimiento de MySQL está bastante relacionado con la cantidad de datos que estemos manejando. Primero, un motor de almacenamiento funciona de la siguiente manera. MySQL como gestor de base de datos nos presenta a los usuarios, programadores y clientes los datos en formas de tablas a nivel lógico. Pero bajo este nivel lógico existe este motor de almacenamiento que es el que se encarga de transportar todos estos datos de manera lógica y almacenarlos en archivos para que estos persistan. Entonces el motor se relaciona con el gestor lógico y de esta manera se obtienen los datos de los archivos y se presentan en forma de tablas o a nivel lógico. Vamos a hablar de InnoDB, que es uno de los motores de almacenamiento de MySQL. MySQL cuenta con bastantes motores de almacenamiento, pero vamos a mencionar InnoDB, que es uno de los más relevantes. Entre sus características está que soporta transacciones. Esto lo que nos facilita es que cuando tenemos un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse para cumplir cierta tarea, al utilizar transacciones, garantizamos que vamos a terminar de ejecutar todas las instrucciones. Nunca nos vamos a quedar a medias. Si en dado caso existiera un error y no se pudieran completar todas las instrucciones, se deshacen los cambios de las primeras instrucciones y ya depende de nosotros volver a intentar o realizar otra acción en vez de ejecutar las instrucciones, pero nos garantiza que no va a quedar los procesos a medias. El bloqueo de registros, esto es en cuanto a seguridad. Su objetivo pues es mitigar transacciones, inserciones o borrar datos
que sean no deseados. También nos permite tener las características ACID, que en español significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, garantizando la integridad de nuestras tablas. Las características ACID son a nivel de base de datos, son las características que debe cumplir una transacción para ser válida, y al cumplir con todas estas características garantizamos mayor seguridad de la base de datos. Uso elevado de insert y update. Con esto nos referimos a que InnoDB funciona mucho mejor cuando nuestra aplicación de la base de datos conlleva muchas inserciones o updates. Hay otros motores de almacenamiento que se enfocan en los selects y en diversas instrucciones SQL. InnoDB se enfoca en lo que es inserts y update. MySQL no tiene adjunto un lenguaje específico de programación, como si lo tiene Oracle con PL/SQL y Microsoft SQL Server con TSQL. Ellos tratan de seguir la norma ANSI SQL, como lo mencionan estas líneas de la documentación, que dice que su meta es dar un completo soporte a ANSI ISO estándar, pero sin hacer concesiones en la velocidad y calidad del código. Por esto, diremos que el lenguaje MySQL utiliza una variación del estándar SQL. En esta pequeña presentación vamos a abarcar algunos aspectos que me parecieron a mí importantes para la presentación, que son tipos de datos, sentencias SQL, procedimientos almacenados, cursores y triggers. Tipos de datos. ¿Por qué tipos de datos es importante? Porque es importante conocer los tipos de datos que se pueden utilizar en una base de datos, y más que todo porque a veces utilizamos los datos de forma errónea. Un ejemplo sería los datos numéricos, que a veces que uno merecería solo usar un small int y terminamos usando un integer, lo que hace que volvamos ineficiente nuestra base de datos. Por lo tanto, aquí muestro un resumen de los tipos de datos que se encuentran en MySQL y los más utilizados. Los tipos de datos son numéricos, string, date and time types. En los numéricos tenemos timeInt, que sería de un byte, los booleanos, el smallInt, que sería de un word o 2 bytes, mediumInt, integer, que sería de 4 bytes, y bigInt, que sería de 8 bytes. Strings tenemos chars, binary, bar binary. Los últimos dos son para cadenas binarias, y aquí están los date type. Los procedimientos almacenados en MySQL tienen esta estructura. Create, el procedimiento, el nombre del procedimiento, los parámetros del procedimiento, las características y la rutina. Aquí están los tipos de parámetros de entrada, salida y de entrada y salida. Las características, y este es un pequeño ejemplo de un procedimiento almacenado que tiene una variable de entrada int p1, y este se va a quedar enciclado hasta que x sea mayor a p1. Aquí se declara una x y se va incrementando el valor de 1 en 1. Triggers. ¿Qué es un trigger? Trigger, por así decirlo, son procedimientos que nos interesan que se ejecuten cuando pasa alguna acción relevante para la base de datos. Aquí está la estructura: create trigger, el nombre del trigger, el tiempo del trigger, puede ser antes o después de que suceda el evento, y los eventos pueden ser insertar, eliminar y actualizar. Aquí está onTable, que sería la tabla que vamos a actualizar, y este es un comando que es for each row, cada columna, y el cuerpo del trigger. Aquí hay un ejemplo: creamos el trigger antes de que se actualice en la tabla cuenta que se haga este procedimiento. Y esto es la parte que me parece importante del lenguaje que utiliza MySQL Server. MySQL se apega mucho a las instrucciones de SQL, pero tiene algunas cosas en las que se diferencia, como por ejemplo en la instrucción select into table no es soportada como tal. Esta instrucción lo que hace es seleccionar algo de una tabla y meterla en una tabla nueva. Esto no lo soporta MySQL. Y la instrucción update no trabaja igual que en el SQL estándar, sino que, por ejemplo, tenemos update t1 set columna 1 igual a columna 1 más 1, columna 2 igual a columna 1. En el SQL estándar, lo que debería suceder es que la columna 1 debería tomar el valor de la columna 1 más 1, y la columna 2 debería tomar el valor
que aún debería de tener la columna 1, o sea, el valor antiguo de columna 1. Pero en MySQL lo que sucede es que al cambiar el valor de la columna 1, en la columna 2 que estamos asignando después de la coma, de una vez toma el valor nuevo, lo cual haría que la columna 1 y la columna 2 sean exactamente iguales. Y los comentarios de MySQL son con un numeral y no con 2 guiones, como en el SQL estándar.